Está bien, entonces, habíamos quedado eh, que para José o José y Mariam, los padres de nuestro amado maestro, fue una experiencia difícil encargarse de criar a un ser que reunía esta combinación sin precedentes de divinidad y de humanidad. Qué quiero decir? Era muy difícil para esta pareja de esposos crear un muchacho con tanto conocimiento, a pesar de que estaba muy niño todavía, pero ya superaba muchos conocimientos, ¿no? Conocimientos de la ley, bueno, de todo lo que tiene que ver con la creación, con todo, hasta el universo. No nos olvidemos que allí estaba ni más ni menos una pareja de seres humanos creando su primer hijo, el primogénito de ellos, pero que ese primogénito de ellos era ni más ni menos que el creador de este universo. Entonces es complicado, o sea, una dura tarea. Más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso entre José y María hubieron como ciertas discrepancias, llamémoslo así, o ciertas, o no se podían colocar de acuerdo en ciertas situaciones debido a todo esto. Entonces nos damos cuenta aquí que era divino y humano, porque es que él siempre fue hijo de Abba, el gran padre amor, fue hijo divino en lo divino, pero en lo humano, hijo de hombre, ¿de acuerdo? Entonces merecen que se le reconozca un gran mérito por haber cumplido con tanta fidelidad y con tanto éxito sus responsabilidades parentales. O sea, hay que reconocer que esta pareja hizo un trabajo muy bueno. A pesar de todo, hay que felicitarlos. ¿De acuerdo? Los padres de Yeshua comprendieron cada vez más que había algo sobrehumano en su hijo mayor. Recuerde que él fue el primogénito, o sea, el primero de todos fueron nueve hermanos. Entonces, ellos reconocieron que había algo sobrehumano, pero jamás pudieron soñar, mire, ni siquiera un instante, que este hijo de la promesa fuera en verdad el creador efectivo de este universo local y de seres. Ellos pensarían que era un hijo normal, que era su hijo, pero realmente el que estaba encarnado en ese cuerpo de niño era ni más ni menos que el gran padre de ellos y el padre de la humanidad. Tremendo. Entonces José y María vivieron y murieron, ojo, vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo Yeshua era realmente el creador del universo encarnado en la carne mortal. Oiga, qué falta de discernimiento, a pesar de muy bonita labor, pero qué falta de discernimiento de la mamá también, ¿no? Porque de pronto el que tenía un poco más como de cercanías con lo que estaba haciendo él era José, pero la mamá, que las mamás son de mucha intuición y todo, pero ella, es que lo que pasa es que la mamá estaba atrapada, su mente estaba atrapada. ¿Sabe qué es lo que pasaba con María? Que la mente de ella estaba atrapada en que el hijo de ellos, porque ellos sabían que era el hijo de la promesa, pero ella estaba enfocada en que este hijo de la promesa iba a ser un rey poderoso, rico, lleno de armamento, con una cantidad de ejército, y que los iba a liberar a ellos de los pueblos subyugadores. O sea, la imagen de ella siempre fue esa, que su hijo era un rompedientes, porque estas imágenes se arrastraban desde el Dios de los antepasados de los hebreos, que era Yahvé, porque Yahvé sí era así, ¿no? Yahvé, que luego fue llamado Jehová, él sí fue así, es decir, él era un Dios que era muy temido, incluso por otros pueblos enemigos, era el Dios de los hebreos, y se nota en la Biblia que era un Dios que tenía mucho poder y arrasaba con pueblos enteros, ¿de acuerdo? Entonces siempre se llevaron la idea de que el hijo de Yahvé, ellos se llevaron la idea de que el hijo de la promesa era el hijo de Yahvé. Es que esa era la idea de María, que el hijo de la promesa, o sea, Yeshua o Jesús de Nazaret o Miguel, era hijo de Yahvé.
y que al ser hijo de Yahvé, de Jehová, iba a ser un rompedor de dientes como lo fue Yahvé, como lo fue Jehová. Y nosotros también en el cristianismo y en las religiones evolutivas en las que estuvimos, nacimos y crecimos en esas religiones creyendo que este era el hijo de Yahvé. De hecho, siempre el pueblo judío se ha buscado la forma de decir que Yahvé, que Yeshua es Yahvé, y que Yahvé y que Yeshua significa salvación. O sea, todo esto lo han es como alterado. Eso tienen, o sea, se han creado unas marañas, digámoslo así, donde le enfocan a él que él es el Salvador. Entonces, como él es el Salvador, es el hijo de Yahvé, que es el Salvador, y que Yahvé o Yeshua significa salvación. Ye por Yahvé, que es el hijo, y Shua, que significa salvación. Esto yo lo vengo a recordar porque te acuerdas que estudiamos hebreo. Tenemos en raíces hebreas. Entonces, Shua, la parte final, según ellos, significa salvación. Pero realmente el maestro, Yeshua o el Cristo, pues sabemos que él no vino a morir por salvar a nadie. Entonces ahí se les desbarata todo eso. Entonces usted se imagina las raíces hebreas, los judaizantes, cuando comiencen a darse cuenta de que han estado enseñando cosas que no eran así, se van a pegar una desilusionada, ¿de acuerdo? Por eso es que el Señor les dice allí en Juan 4, 22, adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos. Él les estaba refiriendo que él sí adora a Abba, el verdadero Dios amor. Pero los samaritanos y los judíos estaban adorando erróneamente era a Yahvé, un Dios del pasado de los hebreos que ya no está en vigor y por lo tanto no puede ser adorado porque simplemente no existe Jehová. Jehová no existe. El Dios de toda la humanidad en este momento, en este planeta, en este universo, en este sistema, en la tierra orante, el que existe aquí como Dios, el único que recibe todo su soberanía, es nuestro Dios y Padre inmediato, Miguel de Nevadón, Yeshua el Cristo. ¿Ok? Entonces, a partir de él es el soberano. Y como él es el soberano del universo, él no es solamente un Dios de esta tierra. Porque si Jesucristo fuera solo el Dios de esta tierra, entonces no gobernaría todo su universo. ¿De acuerdo? Por eso es que él dijo claramente, mi reino no es de esta tierra, de este mundo, porque la tierra es un mundo, es una esfera, es un mundo. Entonces él lo dijo claro, mi reino no puede ser de un solo planeta. Lo que él está tratando de enfocar allí es que mi reino no se enfoca solo en un planeta. Y peor, mi reino no se enfoca solo en un grupo, porque pues los grupos acá se atribuyen que ellos son el pueblo elegido. Los cristianos, por un lado, son los elegidos porque ellos son el Israel moderno. Por otro lado, los israelitas allá se adjudican que ellos son los elegidos porque ellos son los hijos de Yahvé y que Yahvé envió a Yeshua y que esto y aquello. Por otro lado, otros grupos como los testigos de Jehová, como los mormones, y todo el mundo se adjudica que ellos son los elegidos. Y realmente aquí no hay grupos elegidos. Todos somos iguales delante de nuestro Abacadosh. ¿Ok? Entonces, ellos murieron y no se dieron cuenta de que habían criado ni más ni menos que al gran creador de este universo. Ese año, Yeshua se interesó más que nunca por la música. Recuerde que a él le gustaba la música, los dibujos, trabajar con arcilla. Él era como emprendedor de muchas cosas y le gustaban muchas cosas. Le gustaba admirar la naturaleza, estar con la naturaleza, estudiar las flores, estudiar la naturaleza, amaba a los animales. Era un ser, pues, como todo amor, ¿no? Entonces continuó, se interesó por la música y continuó enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. No solamente era el hijo mayor, sino que también les enseñaba a los menores, ¿no? Aproximadamente por esta época el muchacho se volvió profundamente consciente de la diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza de su misión. ¿Sí? Mire, se volvió consciente de la diferencia. Ellos tenían diferencias,
Pero ¿cuáles eran las diferencias que tenían José y María? Porque María, vuelvo y le digo, ella pensaba que el hijo de la promesa era ese hijo de Yahvé que venía con ejércitos a destruir los enemigos. O sea, que era el rey poderoso que no se le pare nadie enfrente porque los va a hacer papilla. Y así también ese pensamiento lo tenía Juan el Bautista, ese pensamiento lo tenían muchos judíos. Por eso es que Juan el Bautista prácticamente él no sigue como discípulo a Jesucristo, porque el pensamiento era diferente. O sea, Juan el Bautista, incluso Juan el Bautista, como que soñaba que él había sido el elegido para ser el Mesías, pero él sí tenía como esa mentalidad de ir a romperle los dientes a los romanos. Y es que Juan el Bautista era un tipo altísimo, creo que medía como 2 metros, y tenía unas guedejas del pelo, eran como 7 trenzas, y pues el hombre era muy llamativo, alto, mono, era muy llamativo. Pero muchos lo siguieron porque él también tuvo discípulos. Pero ustedes notan algo, el respeto, mire que hasta el mismo Señor Jesucristo, él en los días de Juan el Bautista, él no se levantó a predicar. Juan el Bautista predicaba y como que decía ahí en medio de lo que, pues cada ratos como que decía cosas, como que otras como que no. Él como que ni él mismo creía lo que predicaba, porque en alguna oportunidad Juan el Bautista llegó como a pensar que Elías, el profeta Elías, se había como encarnado en él. O sea, era como un fiel admirador, pero de Elías. Pero Elías sí era un hombre que hacía descender fuego. Si Jesucristo o Yeshua hubiera venido así, porque es que él lo puede hacer, ¿no? Pero él no venía a eso. El hacer descender fuego y a mostrar el poder que traía Elías con el Dios Yahvé, pues entonces ahí hubiera sido un fiel seguidor de Yeshua. Pero como él veía que él no hacía eso, entonces por eso no lo seguía. Era muy difícil que siguieran a Yeshua en ese sentido, porque la gente creía y quería un rey destructor. Entonces, al parecer, el Señor Yeshua, el Cristo, dejó que Juan terminara su ministerio. Y él predicaba y sí, él era muy, o sea, hasta violento para predicar. Pero en alguna oportunidad, parece ser que Juan el Bautista, creyéndose como el sucesor o que el espíritu de Elías estaba en él cogía el manto que tienen los judíos, eso se llama un talit, creo que llama, que es como una ranita que se colocan, que es blanca, que tiene unos flecos, y él con eso golpeaba el río, y le decía, ábrete, yo soy de él, o sea, yo soy de Yahvé, como que quería hacer lo que hizo Eliseo cuando Elías le dejó la capa. Yo tengo la doble porción, ábrete. Y nada funcionaba. Entonces él comenzaba a dudar, esto es mentira, esto no funciona. Entonces como que estaba en esa mente, como que sí, como que no, aquí qué es lo que pasa. Entonces Juan se estaba como volviendo como loco. Porque es que uno que no le funcione algo es que si uno toma como referencias el Antiguo Testamento y viene a aplicarlo aquí y no funciona, la gente puede volver como loca. Pero ¿por qué no funciona si está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no funciona? Y a él no le funcionaba, ¿de acuerdo? Entonces el Señor Yeshua lo dejó que terminara su ministerio porque realmente a Juan lo atrapan y finalmente lo decapitan porque pues que se pone a condenar a Herodes con la mujer de su hermano. Y claro, o sea, fue algo muy fuerte y usted sabe que pues lo atraparon, lo decapitaron, y a partir de ese momento es donde el Señor ya comienza a ejercer su ministerio. ¿Por qué? Porque entonces serían 2 predicadores. Entonces, ¿a quién es que la vamos a creer? Y pues, por supuesto que Juan el Bautista no se iba a unir al liderazgo de Yeshua porque no lo veía como el rey de Israel. Y pues obviamente el Señor Jesucristo, ¿qué va a seguir a Juan? Si es que él no vino a eso. Entonces, uno de los dos tenía que quitarse del camino. ¿Sí? ¿No han notado eso? Que Jesucristo en el tiempo de Juan el Bautista, él estaba más bien como callado. Él esperó el tiempo. Y después de eso, entonces ya se levanta a ejercer su ministerio,
pero de otra manera, con la consigna del amor. Y ahí es cuando él comienza a enseñar del verdadero Abba, amor, pero su mensaje, como no convenía a los judíos, y como el mensaje se entregó fue en la tierra a los judíos, el mensaje por eso fue adulterado. O sea, no se dijo solo lo que convenía para ellos. Y desde allí comienzan los errores. Entonces, la Biblia por eso es que está llena de errores. Porque todas las traducciones que vienen desde allá, empezando que de allí empezó ese error. Si vamos a hablar desde los tiempos de Yeshua hacia acá, hace más de 2000 años, desde ahí ya vienen muchos errores. ¿Qué tal si vamos más atrás? Por eso la gente en las religiones están miles de años atrasados en conocimiento. Y si no avanzamos, entonces seguiríamos dando, por eso es que dice que dan vueltas en el mismo desierto. Y el pueblo de Israel sigue dando vueltas en el mismo desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel da vueltas en el mismo desierto? El pueblo judío. Porque siguen adorando lo que no saben. Mientras se adore a Yahvé, mientras se adore a Jehová, el Dios que ya no está, se está perdiendo el tiempo. Y mire que hay textos en Oseas donde dice Jehová o Yahvé, te llevaré al desierto y haré que te enamores otra vez de mí. Pero ¿a qué vas a ir a un desierto? ¿Y a enamorarte de quién? Tú tienes que estar enamorada de Yeshua, de Miguel, ¿de acuerdo? Y de Abba, por supuesto. El Padre eterno amor. No hay más, ¿de acuerdo? Y seguir sus pautas. Entonces, él se interesó, pues, la música y continuó enseñando a sus hermanos. Y aproximadamente en esta época el muchacho se volvió profundamente consciente de la diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza de su misión, mientras que José sí estaba más cercano a la visión de Yeshua. Por eso, si José no hubiera muerto tan temprano, porque él murió prácticamente joven, él sí hubiera sido un seguidor de su hijo. Él aquí meditó, Yeshua meditó mucho sobre la diferencia de opiniones. Mire, la meditación, a nosotros la meditación nos la han puesto como algo diabólico. No se ponga a meditar, no se ponga a entrar en meditación, que eso lo hacen son las religiones de la nueva era. Hombre, pero si es que esto es una nueva era, esto es nueva era. Nosotros estamos en el despertar, en el comienzo de esta era, amor. Es que las cosas nos las han puesto como diabólicas. Que las religiones son, que estas doctrinas son nueva era. Pues claro que tenemos que estar en algo nuevo. O va a seguir dando vueltas en lo mismo viejo. Tenemos que buscar algo novedoso, ¿cierto? Entonces meditó mucho sobre la diferencia de opiniones de sus padres y a menudo escuchó sus discusiones cuando ellos creían que estaba profundamente dormido. Él se hacía el dormido y se ponía a escuchar. Bueno, mi padre como que cree más en misión, pero mi madre no está de acuerdo. ¿Y ahora cómo voy a hacer para cuadrar a estos dos? Para que se pongan de acuerdo. Mire que murió, lo asesinaron y no lo logró. Con la madre, no lo logró. Porque la madre hasta lo último, ella ya vino a creer, fue después de que él murió y como que ya le vino revelación, pero hasta que él estuvo en vida era diferente a él. Entonces meditó mucho sobre la diferencia de opinión de sus padres y a menudo escuchó sus discusiones cuando lo creían dormido. Se inclinaba cada vez más por el punto de vista de su padre. ¿Sí ve? Que su padre estaba como más de acuerdo con lo que él estaba haciendo. De esta manera que su madre estaba destinada a sentirse herida al darse cuenta de que su hijo rechazaba poco a poco sus directrices en las cuestiones relacionadas con la carrera de su vida. ¿Sí ve que María no estaba de acuerdo? A medida que pasaban los años, esta brecha de comprensión fue incrementándose. En vez de ponerse de acuerdo, peor se iba como aumentando el dilema. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Yeshua. Ella lo comprendía menos, o sea, como que no encajaba. ¿Por qué? ¿Por qué este muchacho me hace eso? ¿Por qué hace eso? Y de esta madre buena se sintió cada vez más herida porque su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas. Es que María tenía una mentalidad, era destructora. Era una buena mujer, porque lo dice el relato, que era una muy buena mujer, muy buena madre y todo, pero la mentalidad era ella destrucción. Mire, quería un hijo que destruyera a los pueblos enemigos. Y ese pensamiento lo venían arrastrando desde el Dios Yahvé. O sea, ¿quién era el Dios de María realmente? Yahvé. Y como Yahvé pensaba, así pensaba ella.
Y nosotros, mientras fuimos seguidores de un Dios Yahvé, de un Dios Jehová, pues también cantábamos: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Imagine alguien matando gente y uno regocijándose. O sea, la guerrilla mata gente, los grupos subversivos matan gente, y entonces gocémonos. No, ¿por qué? No hay que alegrarse por eso. José creía cada vez más en la naturaleza espiritual de la misión de Yeshua. Y si no fuera por otras razones más importantes, de hecho, es una pena que no viviera lo suficiente como para realizar o ver la realización de lo que estaba haciendo, pues, el Señor Yeshua en la tierra. Por eso fue que Él se donó acá, para traer esta luz. Mire que esta luz fue ocultada por más de 2000 años. Ahora se viene conociendo esto. Claro, en cumplimiento a lo que Él dijo: en los últimos tiempos derramaré del Espíritu de la verdad, que tomará de lo mío, lo hará saber a ustedes y entenderán estas cosas. Eso también está ahí. Todo ha sido un propósito, de todas maneras. Durante su último año en la escuela, cuando tenía 12 años, y aquí vamos al 12º año, ¿no? Yeshua manifestó a su padre su protesta por la costumbre hebrea. Quiero que le ponga cuidado a esto, que hablan de idolatría y sin embargo eran unos idólatras. Los hebreos, los judíos, los israelitas, y mucha gente habla que la idolatría es una abominación y sin embargo son idólatras. Y ya le voy a decir por qué. En su último año, Yeshua manifestó a su padre su protesta por la costumbre hebrea de tocar un pergamino clavado en el marco de la puerta. ¿Qué era lo que decía ese pergamino? Cada vez que entraban o salían de la casa, y besar después el dedo con que lo habían tocado. Imagínense, tocaban el pergamino, besaban el dedo y que no sé qué. Eso es una idolatría, ¿de acuerdo? Es como irse a un templo religioso y besar un yeso, ¿sí? O tocar una imagen. Es lo que hacen: tocan la imagen y se untan la cara y besan el dedo, besan la imagen. Eso es idolatría. Eso no lo hacía el Señor Yeshua tampoco. Entonces dice, ellos tenían un pergamino, ¿sí? Grabado en el marco de la puerta, y cada vez que entraban y salían de la casa, besaban, lo tocaban y besaban el dedo con que lo habían tocado, como parte de ese rito. O sea, un ritual, ¿no? Era costumbre decir, ¿qué decían? Y eso está en la Biblia: el Señor protegerá nuestra entrada y nuestra salida desde ahora en adelante y para siempre. Eso era lo que decía el pergamino. ¿Listo? José y María habían enseñado repetidas veces a Yeshua las razones por las cuales estaba prohibido hacer retratos o dibujar cuadros. ¿Se acuerda que eso hasta mejor dicho, todo lo que se le vino encima, el profesor, bueno, el Sanedrín, eso tuvo un problema ya, que le tuvo que hasta dejar esa práctica por culpa de esta persecución? Entonces, ellos habían enseñado en varias ocasiones las razones por las cuales era prohibido hacer retratos y dibujar cuadros, explicándole que estas creaciones se podían utilizar con fines idólatras. Aunque Yeshua no llegaba a comprender por completo la prohibición de hacer retratos y dibujos, recuerde que él estaba aprendiendo, era un niño, poseía un elevado concepto de la coherencia. O sea, aunque no comprendía muchas cosas, pero él buscaba la coherencia. Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que como que no las podemos comprender. Búsquele la coherencia, búsquele el sentido común, búsquele la razón a esto, ¿ok? Y por eso señaló a su padre la naturaleza esencialmente idólatra de esta reverencia habitual del pergamino en la puerta. Después de estas objeciones de Yeshua, José, más entendido, retiró el pergamino. Pero María no creo que estuviera mucho de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, como quien dice, bueno, padre, ustedes dicen que no se puede dibujar, que no se puede hacer una foto. Yo, sin embargo, la puedo hacer, aunque no la estoy tocando y besando. La hago como arte, pero ustedes van más allá, porque ustedes tocan eso y vienen y se besan y ponen su esperanza en el pergamino. ¿Por qué no ponen mejor su esperanza en Abba? A ver, ¿de acuerdo?
Aunque hay un mensaje que dice ahí, ¿no? El Señor guardará tu entrada de ahora y para siempre, amén. Listo, o sea, el mensaje, uno no va a decir que es malo, pero sin embargo el Señor con esto le recalcó, pero es que ustedes están haciendo eso idolatría porque lo tocan, lo besan, o sea, eso es una idolatría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Bueno, quiero explicarles algo aquí. El Señor Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él encarnó aquí y aquí nació hasta la hora que lo asesinaron, Él no dejó, por causa de estas cosas tampoco dejó, aunque le gustaban los dibujos, aunque le gustaba pintar, dibujar y escribir, pero Él no dejó ni nada dibujado, ni nada escrito. Él no dejó nada de eso. Porque adoremos el Espíritu en verdad. No tenemos tampoco necesidad de hacernos una imagen. Es decir, si usted le llegara, porque hay un retrato, hay un retrato que hizo un pintor de aquellos tiempos que admiraba mucho a Yeshua, sino que él pensaba que Yeshua no se había dado cuenta de que lo había dibujado, porque como él todo ya cuando recuperó su unidad ya conocía las cosas. Rostro alargado. La nariz era más bien como eh, alargada también. La mirada muy hermosa, pero ojos color miel. Y esa parte la muestran. O sea, es decir, ya dándonos a conocer mucho más, ¿cómo llama esto? Revelación del Señor, pues ya nos dicen más o menos cómo era Él, ¿de acuerdo? Que se volvió no sé qué, bueno, y te comienzan a decir un poco de cosas. Conecta siempre, o sea, te voy a dejar unos ejercicios para que los comiences a hacer, pero lo vamos a hacer paso a paso, ¿de acuerdo? Necesitas manejar esos campos para que seas un peligro para la oscuridad, para que cuando tú llegues a donde hay oscuridad, inmediatamente llegue la luz. A nosotros nos dijeron que somos hijos de Dios y que Dios es luz, pero ¿qué? Ahí, solo eso. Y cuando entonces vamos a hablar de que somos seres iluminados, entonces dice, no, estos andan en una secta. Entonces, al fin, ¿qué, hombre? ¿Somos hijos de Dios, que es luz? ¿O no somos hijos de Dios, que es luz? Hábleme claro, pues. Y Él es luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mejor cuando nos reunimos? Ponernos a orar y a rezar y pierde tiempo y queme tiempo y reprenda al diablo y eche fuera el diablo y grite y eche espumarajos y haga monerías y haga payaserías y haga ritualismos. ¿Qué será mejor, eso o ponernos a enseñar? ¿Qué será mejor? Enseñar. Eso es lo que hacía el maestro. Un maestro reúne a sus discípulos es a enseñarles, no a hacer monerías. Estás perdiendo el tiempo. Hermana, pues que usted no hace como antes, que saltábamos y gritábamos y parecíamos como locos. No, pues que yo necesito enseñar, yo necesito ganar tiempo. Usted puede escuchar alabanzas, mucha alabanza en su casa y ponga alabanza, pero también las canciones tiene que escogerlas, ¿no? Sí, hay que escoger canciones para alabar al Señor. Yo más bien ahorita estoy colocando es música que me transporte. Suave, ojo, la música suave, inspirada, con poder celestial, lo eleva más a uno que esos gritos que hacíamos antes. 3 horas, 4 horas de traca, 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 y salta, y salta, y salta, hermano, estás perdiendo un tiempo. ¿Por qué no mejor te vas al silencio y te elevas? Es que, hermana, esto es despertar. ¿Qué hacen? Lo que le atrae a la gente, salta y grita y grita, y la batería y la guitarra y el piano y todo el mundo que contento. Pero en ese bullicio estará Dios. Hay que tener cuidado con eso. A mí me funciona más escuchar la música relajante, la que me hace adorarlo, la que me transporta. Exacto, ahí instrumental. Me eleva. Sí, te eleva. La otra te hace volver estruendoso. Analiza este punto.
Un árbol cuando crece, crece en silencio. Va creciendo el árbol, en silencio. ¿Qué bulla hace? Pero él se está, ¿qué? Elevando. Él está buscando arriba el sol. ¿Y hace bulla? No. Pero ¿qué pasa si derriban el árbol? El estruendo más tremendo que hace. ¿Y cuándo pierde un árbol? ¿Cuando crece o cuando lo derriban? Pierde cuando es derribado. Es que estas cosas a nosotros nos enseñaron fue al contrario, hermanos. Nos dijeron que lo bueno era malo y que lo malo era lo bueno. Y nosotros como borreguitos, amén. A todos les decíamos, amén. Pero ¿quién lo dijo? Es que el pastor, mi pastor, o sea, ojalá el pastor de yo fuera Jesucristo. No, mi pastor fulano, mi pastora fulano, es que ella nos dice lo que ella diga, porque es que ella es la sierva, o él es el siervo, él es ungido, ella es la ungida, lo que ellos digan. Resulta que no eran tan ungidos. Ellos simplemente estaban repitiendo lo que les enseñó un dogma que los estaba llevando por otro camino, porque hay dos caminos, ¿no? Uno que conduce a Roma, al espacioso, y solo uno que es más estrecho, que nos conduce arriba. Recuerden de Elías, cuando él estaba en la cueva, porque también aquí hay referencias del Dios que habla en lo secreto, en el silencio. Cuando había el estruendo, me imagino que estaba Jehová, porque había ruido y el viento, y vino un temblor, me imagino que estaba Jehová, ya ven. Pero cuando resulta que fue un silbido apacible, ahí era donde estaba el verdadero Dios. Ahí era donde estaba él, ¿de acuerdo? Y entendemos, ahora venimos a entender que realmente el Dios que le gusta lo tranquilo, la paz, el silencio, la tranquilidad, nada de alborotos, nada de cosas, es el verdadero Dios. Pero el que le gusta el estruendo, póngale cuidado con eso, ¿de acuerdo? Por eso es que yo opto por quedarme solo. Que vamos a tal parte y va a haber estruendo y va a haber ruido y tal, no. Déjame acá solito, que yo acá me lleno más. Por eso no hay veces vuelves como solitario. Es que te volviste amargado porque no querés, no te gusta el estruendo, no te gusta la bulla, te volviste amargado. No, es que yo me lleno más en el silencio. Y ahí sí, otro inspirado, el que canta Sonidos del Silencio, que dice que yo les quería llamar, los quería despertar, pero no podían despertar ni entender, y hacerles entender que Dios habla en el silencio. Sergio Denis creo que lo canta, ¿de acuerdo? Hay canciones inspiradas, como estábamos hablando ahorita con la hermana, que tienen